Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todas. Y si les parece bien, para garantizar que todos nuestros panelistas puedan contar con el mismo tiempo de responder cada una de las preguntas que fueron preparadas para este panel, me voy a permitir tener un cronómetro yo de este lado en el que voy a estar contando la cantidad de 5 minutos para que cada uno pueda desarrollar su idea más o menos en este tiempo. Si les parece bien y me lo permiten, cuando quede un minuto les haré un comentario discreto para que puedan ir terminando su idea e ir pasando al siguiente ponente. Me voy a dar también a la tarea de permitir que vayan avanzando de uno por uno. Me voy a tomar la libertad de hacerlo de mi extrema derecha hacia la izquierda, con la finalidad de que podamos ir teniendo este recorrido. Y les haré la primera pregunta a todos los panelistas, que es la siguiente. Desde su perspectiva, en el trabajo que hacen como psicólogos y médicos en psiquiatría, ¿qué es un trastorno mental? Muchas gracias por la invitación. Me tocó ser extrema derecha, fíjense. Pues nada, es algo que se puede arreglar con medicamentos. Un trastorno mental creo que es un término, es un concepto que se utiliza en diferentes contextos para referirse pues al sufrimiento humano, a la desadaptación, y bueno, implica, dependiendo del contexto donde se encuentra. En el contexto donde yo trabajo, el trastorno se entiende como el origen de los problemas de las personas, de lo que las personas están viviendo. Por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes desincorporados de pandillas en Guatemala, me acuerdo mucho cuando estábamos trabajando con los terapeutas, que estábamos como organizándoles una forma distinta de aproximarse al problema. Básicamente el tratamiento era pues que se arrepientan, ¿no? Que se arrepientan de haber estado involucrados en pandillas. Estamos hablando de adolescentes, que se arrepientan de haber entrado a pandillas, porque parece que la gente entra a pandillas porque, pues, como una aspiración, ¿no? Como se habla aquí en México, que la gente por pobreza se mete al crimen organizado ignorando el contexto de reclutamiento forzado, el reclutamiento de racismo, bueno, un montón de cosas de ese tipo. Entonces creo que el concepto de trastorno es un concepto obviamente ligado al modelo biomédico. El modelo biomédico es aquel que trata de resolver el problema básicamente con terapia y medicación, que es un modelo que es muy importante que ya empecemos a repensar, no solamente porque estaría bueno, sino porque la ley lo dice, sino porque la Organización Mundial de la Salud está hablando al respecto y porque resulta completamente insuficiente para explicar la realidad que estamos viendo el día de hoy. Recientemente escuchaba algo que me parece muy importante entender, que decía: las personas que se encuentran en Gaza, las víctimas de este genocidio, no se puede decir que tienen estrés postraumático. ¿Por qué? No, porque no ha pasado. Porque tendemos a llamarle a lo que las personas están adaptando a un entorno completamente lógico, se le llama paranoia a lo que viven las víctimas de violencia, cuando las víctimas de violencia tienen toda la razón de tener paranoia. El síntoma no es más que un ajuste totalmente esperable a un contexto completamente anormal, en el contexto en el que yo estoy. Forense, pues, en donde uno va a alegar justicia, donde va uno a discutir si esta persona va a ser mejor, si le damos medicamentos, la acompañamos y todo eso, pues son otros conceptos que se utilizan para otro tipo de soluciones. Yo estoy en el contexto de solución de justicia, que es lo mejor. Y muchas de las veces los médicos, por ejemplo, o los psicólogos, diagnostican estrés postraumático porque dicen: es que la persona está activada y ya la situación ya se acabó. Entonces lo que tiene es un trauma, pues derivado de eso, ya está tu sistema nervioso todo acá activándose, tiene un trastorno. No se le ha acabado el trauma, no se le ha detenido la violencia, no se le ha dado verdad, la persona sigue confundida, necesita un proceso de atención, pero sobre todo de justicia. Y es muy importante entender que el concepto de trastorno, que obviamente ya seguramente ustedes lo hablarán mucho mejor que yo, pues tiene que ver con cuestiones asociadas a la normalización, ¿no? La normalización como esta serie de prácticas, de lenguaje y de todo tipo, de decir de aquí sí, de aquí no. Y eso no tiene nada de malo si no fuera que lo de aquí sí implica un medicamento y lo de acá no implica terapia. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, a las personas que son víctimas de violencia se les ve como trastornadas. Y entonces ese trastorno, adivine cómo se resuelve. Pues terapia. No te preocupes, te voy a dar terapia para que te empoderes incluso. Porque la terapia, o sea, la terapia no solamente te va a cambiar tu entorno, te voy a meter algo en la cabeza que te va a potenciar para que tú empieces a ver la Matrix y empieces a hacer hackeo del mundo en el que vives.
Eso le estoy hablando de la vida real, no en sus consultorios chidos, donde ustedes todos están haciendo cosas muy bien. Yo estoy hablando de Oaxaca, estoy hablando estoy hablando de la atención a las personas más marginadas. En el mundo burgués donde vivimos nosotros, pues seguramente hay una psicoterapia muy chida, pero en esos contextos, imagínese usted la marginación y la falta de acceso a la salud que existe. Frantz Fanon, un autor que recientemente descubrí, que es un psiquiatra afrodescendiente de las Islas Martinicas que peleó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, un hombre afrodescendiente que regresa y que se da cuenta de que pues, sus cosas de guerra no importaban porque era negro. Y entonces él se metió a estudiar los efectos psicológicos de la colonia, antes de Foucault, antes de todos los posmodernos blancos que estuvieron diciendo, no, esta vida está bien rara, ¿no? Sí, está bien rara cuando vives en condiciones de pobreza extrema. Eso es trastorno, lo que vive, por ejemplo, el racismo genera trastornos, el adultocentrismo genera trastornos, el machismo genera trastornos. Muy probablemente le estemos llamando a cuestiones en términos clínicos, algo que se puede entender no para sanar, sino para cambiar nuestra sociedad. Voy a hablar desde el modelo biomédico. Sí. ¿Desde qué más puedo hablar, verdad? Resulta que la salud mental es un concepto como muy emparejado con cuestiones más económicas, porque ¿quién realmente tiene salud mental? Sí, o sea, si somos estrictos, el nivel de vida que estamos llevando ahorita tenemos un trastorno adaptativo. O sea, si hablamos de la pospandemia, todos tenemos estrés postraumático. No conozco a nadie que no haya perdido al menos en segundo grado a alguien importante en su vida, ¿sí? Entonces, pues sí, salud mental es una utopía que nunca vamos a alcanzar, más o menos así como la perfección. Por ejemplo, los chicos que están en un entorno de un ambiente socioeconómico muy bajo, que empiezan a delinquir para comer, ¿eso sería un trastorno o no sería un trastorno? Pues no, es una estrategia de supervivencia. Y si somos estrictos, la mayoría de los trastornos, por ejemplo, trastornos de la personalidad, vienen de adaptaciones a ambientes mal adaptados. Ninguna persona que tenga trastorno de la personalidad tuvo una crianza respetuosa, por ejemplo. De alguna manera se generó ese trastorno de personalidad. Entonces, pudiéramos decir que es una alteración tanto en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Pero estas adaptaciones fueron como parte de un ambiente, que ese ambiente cambió. Y en la época actual posmoderna, ¿qué tan rápido están cambiando los entornos? Y también las necesidades básicas. El otro día veía un meme que decía que dentro de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow teníamos que incluir el internet hasta abajo. O sea, pero hay personas que no tienen sus necesidades básicas corporales bien satisfechas. Entonces, sí, un trastorno puede ser considerado como una vamos etimológicamente. ¿Cuál sería como la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? Se llaman trastornos porque no se conoce la etiología. Sí, porque los criterios pueden ser como muy laxos. O sea, el argumento que ellos tienen es cómo dicen que yo tengo depresión, cómo dicen que yo tengo TDA, cómo dicen que yo tengo, ansiedad. Y nada más porque un conjunto de personas se reunieron para decir esto es patológico, pues sí era así hasta el DSM-3, DSM-4. Ya para el DSM-5 sí se hicieron como más análisis respecto a evidencia científica, comillas, pero aún así no es suficiente como para determinar que es un trastorno, ¿sí? Se llama enfermedad cuando se conoce la etiología. Por eso se conoce como enfermedad de Alzheimer, porque ya se sabe que hay alteraciones neuronales que pueden provocar las alteraciones en la memoria y los cambios de conducta. Pero si no se sabe la etiología, entonces se conoce como trastorno. Y, como ha demostrado, los cambios en el DSM, básicamente cualquier cosa puede ser un trastorno. Tengo, por ejemplo, el trastorno por remilgosidad, o sí, así se llama, o trastorno evitativo alimenticio, no me acuerdo bien la traducción al español,
Restrictivo, ajá. Es que el niño no quiere comer y entonces eso ya es un trastorno. También dentro de lo económico entran muchas cuestiones de, por ejemplo, seguros. Los seguros médicos no cubren la mayoría de los trastornos mentales, ¿sí? Y por eso prefieren irse con el neurólogo, porque con el neurólogo sí cubriría mi seguro de gastos médicos o el internamiento hospitalario. Entonces, eso contribuye más al estigma, por ejemplo. Para mí, trastorno funciona justamente con conocer una serie de signos y síntomas que suelen aparecer de forma conjunta y que nos va a ayudar a establecer un mejor tratamiento del paciente, ¿no? Ya sea terapéutico, farmacológico y demás. Obviamente no una definición concreta, porque al final de cuentas encasillar cualquier cosa en un concepto, ¿no? Por ejemplo, pensar en rojo, hay 10.000 tipos de rojos, pero aún así el decir el color rojo nos ayuda para más o menos orientarnos sobre qué estamos hablando. Va a ser difícil que un paciente siempre tenga los mismos signos y síntomas y demás, pero si tenemos palabras que nos ayuden a comunicarnos entre nosotros y a sistematizar mejor tratamientos o ayudas a los pacientes que eviten que dure más tiempo prolongando su sufrimiento mental, creo que ayuda, ¿no? Y para mí un trastorno funciona como eso más que como una etiqueta, más que sí, como decía el doctor, está súper atravesado por las cuestiones capitalistas. El gran ejemplo es el de Prozac, que hizo una gran campaña para que todo el mundo conociéramos qué es la depresión y supiéramos que todos tenemos síntomas depresivos para vender el fármaco, ¿no? Y entonces a partir de ahí el boom de los antidepresivos que surge respecto a esta campaña publicitaria. No podemos evitar todo esto, ¿no? Todo nuestro contexto sociohistórico, nuestro contexto cultural siempre va a estar alterando ahí nuestra definición de trastorno, y por eso también el DSM es un manual que va evolucionando cada cierto tiempo, se va revisando, se va corrigiendo, ¿no? Así como un diagnóstico también debería estar como evolucionando todo el tiempo y no quedarse estancado. Y para mí hablar de trastorno mental pues sí es como un enredo complejo. En general pues técnicamente o clínicamente sí son como estos desfases que hay en una persona, esta incongruencia entre lo que se está pensando y lo que se está viviendo en su entorno. Entonces no hay como una manera de compatibilizar lo que estoy percibiendo emocional y mentalmente con lo que me está sucediendo alrededor, con lo que me dicen, con lo que me hacen sentir, con lo que me expresan. Entonces pues es como desfacio de Kalashi y se genera una distorsión, una desaspectación de las cosas. Y si existe esa expectación, no existe, pero suena bien. Pues un neologismo, ¿verdad? De los esquizofrénicos. Entonces, como que se pierden estos aspectos naturales de las cosas y los empiezas a percibir, pues, ya traducidos desde la clínica como un síntoma, ¿no? En donde ya hay que intervenir. Pues estamos en las grandes ligas de los trastornos mentales. Es el hospital de psiquiatría llega ya la gente que ya más o menos ya o en cierta medida ya no pudo controlar esta vivencia diaria. Pues eso más o menos por la clínica. Ya en lo personal, pues es que es como mi vida. Prácticamente yo no sé si sepa intervenir sobre otro tipo de personas y sobre otro tipo de fenómenos. Entonces yo realmente ya no sé dónde empiezo yo y dónde me han conformado los trastornos mentales que yo he podido intervenir y acompañar, y pues esa es mi experiencia en general. Entonces como que ahí sí, desde lo clínico hasta ya lo personal, pues es un abanico en lo mío como muy diverso de lo que es trastorno, al grado tal que incluso me enamora el trastorno. O sea, a ratos yo disfruto muchísimo la desarticulación de la palabra, la emoción desbordada, y lo disfruto. O sea, es una cuestión que empiezas a entender y que siempre te lleva como a pensar que la vida siempre es original, lamentable o afortunadamente desde cómo se vive el trastorno, pues por las historias que te cuentan, por lo que ven, por lo que perciben, por lo que deliran, por cómo resolvieron, por cómo me han dañado, por cómo he dañado yo. Se vive una peculiaridad impresionante a nivel particular que por supuesto se va proyectando luego en lo social.
y eso pues yo trato como de hacer trabajo ahí para, en cuestión del acompañamiento ya de la persona. Se oye muy ambicioso, pero también en algún aspecto resolutivo de su vida, acompañarlos en eso. Pero también yo tomo muchas cosas para mí. Realmente he sido yo un parásito ahí, junto a todo lo que escucho, pues para yo traducir luego ya en mi vida personal, en lo que hago luego musicalmente, en otras cosas. Realmente yo no sería como mucho sin esta media vida desde la experiencia de los trastornos mentales. Bueno, pues efectivamente, como dicen mis compañeros, venimos cada quien representando una postura, ¿no? Y bueno, pues el enfoque que yo manejo, con el que tengo yo especialidad, es el enfoque sistémico. Y de ese, pues ya sabemos que hay varias corrientes también, y ahí es donde yo trabajo el enfoque soluciones. Yo creo que cuando somos estudiantes tenemos siempre la inquietud de en dónde especializarnos o sobre qué enfoque trabajar, ¿no? Y es importante que yo creo que el enfoque o donde venimos trabajando, yo trabajo pues para el sector salud, estoy ya desde hace 20 años en un hospital y el trabajo es muy diverso, desde la consulta como también al paciente hospitalizado, al que llega en urgencias, al que viene en crisis, al que está muriendo, y al paso del tiempo uno tiene que aprender a ver ese enfoque que embone con tu personalidad, que realmente te haga sentido en tu cabeza y con el que también, decían, la salud mental. Yo creo que la salud mental, si bien puede ser algo que podamos como anhelar, sí la tenemos, sí puede llegar a alcanzarse en la medida que tú te sientas en equilibrio. Eso se siente y se percibe en la gente. Y tenemos pues la gran hermosa misión como terapeutas de ayudar a acercar o aproximar a la persona a esa experiencia. Y entonces el trastorno mental desde el enfoque sistémico es ver al paciente no de manera aislada. El enfoque sistémico nos enseña a ver un panorama más amplio, un contexto social que no emerge en la individualidad o que no hay una historia y un contexto detrás. Porque es muy injusto cuando mandan al paciente, y pues él es el del problema. Pues casi nunca. O sea, realmente el trastorno mental lo tendríamos que definir, si lo pudiéramos definir, como un fenómeno, ¿sí? Como algo que se manifiesta de una manera más amplia por justamente la interacción que se da de ese individuo en su entorno, en su contexto. Siempre hay una historia que lo respalda, siempre hay algo que lo genera. Y el enfoque sistémico, yo les puedo confesar que me quedé ahí con la finalidad de que vi, y sobre todo el enfoque en soluciones, la hipnosis clínica ericksoniana, o sea, enfoques que la verdad me dieron mucha tranquilidad en el sentido del enfoque benévolo con el que se ve al paciente, en donde siempre se ve a la mente inconsciente como un tesoro y un reservorio de recursos. Ver al paciente, que el paciente siempre tiene los recursos, a veces empolvados, a veces ya perdidos de vista, para poder salir de su situación que está viviendo como problemática. Si nosotros creemos en eso, no tendremos una visión tan enfermiza del problema o tan fatalista, sino siempre tener nosotros como terapeutas o como personal de salud mental una visión esperanzadora. Si tú no terminas, o sea, de creer eso, creo que si de entrada vemos que, no, pues está perdido, no, pues ya está mal, desde ahí ya estamos mal el planteamiento. Entonces yo creo que tenemos que entender que siempre hay una solución y siempre hay algo que ofrecerle a la persona, y la persona tiene la solución dentro, solamente hay que ayudarlo a que la ilumine. Y que entonces este enfoque no patologiza, no diagnostica de una manera individual. O sea, ¿por qué? Pues para no poder generar un estigma. Se tiene que ver en circularidad, se tiene que ver en la interacción. El corazón de este enfoque es la interacción. Tenemos que echar ahí la luz de ver cómo estás relacionándote, y justamente eso es lo que este enfoque lo podría explicar mejor, que es va a voltear a ver a la interacción y ayudar a la persona a desempolvar sus recursos y ayudarlos a ensayar interacciones más saludables para que entonces pueda salir adelante de la situación por la que nos pudiera consultar, ¿no? Entonces desde ahí tendríamos que verlo. Definitivamente hay mucho de la perspectiva que analizar, ¿no?
Y como cuestión de perspectiva, doctor Aurelio, pues para el auditorio estás a la izquierda, entonces no tengas problema. No tengas problema, extrema izquierda, entonces no hay problema. Dicho eso, en realidad sí. Ni hablar. Bueno, la siguiente pregunta que me voy a permitir leérselas dice: ¿cómo influye el sistema social en el que nos desarrollamos para la aparición de los trastornos mentales actuales? La concepción moderna de salud mental es no solamente, bueno, desde el 48, no sé qué, ya dijeron que la salud es no nada más ausencia de enfermedad. Me explico, eso ya se sabe desde hace mucho. Pero ahora es importante entender que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el acceso pleno a derechos. Y un acceso pleno a derechos no es que los niños tengan agua y que les vaya bien, no, que participen socialmente, que tengan participación, que tengan visibilidad, que tengan comunicación y que puedan cooperar. Es decir, las personas con enfermedades mentales no están ahí nomás para que pues existan, ¿no? Yo creo que el trabajo que hace Alejandro me parece extraordinario porque le da voz a una experiencia que sucede en un contexto que normalmente se le ve de una forma completamente morbosa, de completamente, seamos honestos, ¿no? La forma en que a muchos estudiantes se les lleva al psiquiátrico, a que platica con esa persona, por ejemplo, como si acá, para que te acostumbres a hablar con esquizofrénicos, y llega, güey, o sea, imagínate que llegues a sentarte aquí conmigo y empiezas a hacer plática, y ¿para qué o qué? O sea, ¿de qué se trata esto? De que eso es una vitrina, ¿no? Entonces, lo social obviamente implica un elemento fundamental para que se aparezcan los trastornos. Los trastornos no aparecen, lo social construye el trastorno, ¿no? Yo creo que el trastorno es simplemente un concepto que utilizamos para referirnos a esta falta de acceso a derechos. Entonces, cuando vemos una persona, yo creo que un elemento fundamental para poder entender cómo lo social influye son los modelos que tenemos para atender la discapacidad. Piensa el trastorno como una discapacidad. La persona no elige tener esa condición y lo que requiere son apoyos, asistencia para poder acceder a los derechos. El derecho a ser escuchado, el derecho a ser visible, el derecho a decir cómo puedo cambiar mi realidad, en concreto, cómo les damos agencia. La agencia es la capacidad de cambiar su entorno. No te lo voy a cambiar yo desde el enfoque tutelar que hemos tenido de discapacidad, sino que yo pongo medios y ajusto el entorno para que tú también participes. A mí me ha tocado, por ejemplo, atender, o sea, socialmente el trastorno es quitar derechos en lugar de dar derechos. Una persona que tiene un trastorno necesita más y necesita un ajuste. Y es cierto que podemos hacer una lectura de su contexto de todo lo feo que está sucediendo, pero es cierto que también todos y todas participamos de esta estigmatización. Uno de los grandes elementos asociados precisamente al trastorno y lo social es el estigma. Creo que es importante que empecemos a ver los avances, por ejemplo, en perspectivas como la de la neurodivergencia, ¿no? Entender que mucho de lo que hemos entendido como trastorno también tiene que ver con formas de la diversidad neurodivergente que existe. La normalización nos hace que es que esta persona tiene que socializar así, es que esta otra persona tiene que pensar así, ¿no? Yo cuando me diagnosticaron con autismo hace como 2 o 3 años, me acuerdo que se lo dije a unos colegas y me dice una colega, me dice: no, yo creo que estás esquizoide más bien, me dice. Como que se lo tenía guardadote así durante años. No, esquizoide, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, ¿no? Y le digo, gracias. Le digo, pues igual, ¿no? Puede ser. O sea, ¿tengo rechazo de tu pedo? Sí, sí soy. Y a lo que voy es, o sea, ¿cómo ella lo que quiere es ponerme en un lugar, controlar lo que yo estoy diciendo y es un asunto de corrección, pues. Lo social funciona como un asunto de corrección para que te devuelvas a la norma. Y esa norma es blanca, esa norma es heterosexual, esa norma es moralina, esa norma es progreso. Las personas que se encuentran en esas condiciones son personas, no porque son las que necesitan estar ahí, son las personas que les alcanza para estar ahí, en ese lugar. Muchas otras personas tienen condiciones para que no vivan así, son hasta el papá y medio raro y todo eso, pero socialmente ahí están. Yo trabajé, por ejemplo, en prisión. Imagínense la gente que está en prisión, no son los que deben de estar. No son los que deben de estar, no estaríamos en este mundo en el que estamos. Están los que socialmente se construye para que estén ahí. Entonces, creo que esa es una dimensión importante a tomar en cuenta cuando hablamos de trastorno y salud mental. No, ahorita que estabas diciendo eso me pongo a pensar, los niños con autismo,
O sea, hacerles un diagnóstico así súper preciso como quieren los papás, con todos los estudios y todas las pruebas y todo, termina saliendo como en 300,000 pesos. O sea, ¿cuántos papás pueden pagar eso realmente? Está bueno, que en general ya toda la salud está desorbitada. Ajá, exacto. Sí, el entorno social influye sí o sí. Hablemos de lo macro y hablemos de lo micro. Desde lo macro, la exigencia de estar produciendo constantemente nos tiene en estrés todo el tiempo. El estrés va a hacer que colapsemos tarde o temprano. Y aún así, cuando ya alcanzaste una carrera universitaria, entonces es y cuándo viene la maestría, y cuando acabas la maestría es y cuándo el doctorado, y entonces estás ganando suficiente para tus necesidades básicas y es porque no buscas un mejor empleo. Entonces la exigencia va a estar ahí todo el tiempo, y exigencia de cosas totalmente superfluas. Por ejemplo, tener el último iPhone que salió en septiembre, eso ya te hace mejor persona que las otras personas. Entonces, si no tengo el iPhone, no valgo nada, así piensan varios adolescentes. También la etiqueta. ¿Qué tanto el diagnóstico se vuelve una etiqueta o se vuelve parte de la identidad? Y estaba pensando, por ejemplo, en las comunidades LGBT. Antes de 1958, ya era considerado como una patología. Después se luchó para que ya no lo fuera. ¿Qué tal si también los trastornos del espectro autista, las neurodivergencias, está pasando lo mismo? O sea, tal vez no sea un trastorno, tal vez... Pero es no contraintuitivo, es como paradójico que muchas mamás que dicen no quiero etiquetar a mi hijo, no quiero que diagnostiquen a mi hijo, pero en cuanto sale algún avance, inmediatamente van y tratan de conseguirlo para curarlo. Entonces, y hacen cosas bien aberrantes con los niños. O sea, les ponen enemas de metronidazol o algo así para quitarles la cándida que jamás apareció en los estudios, o les hacen quelaciones, les inyectan dióxido de cloro, cosas muy, muy, muy feas para normalizar esta condición que personas brillantes que han cambiado al mundo pues son las personas neurodivergentes, ¿sí? Otro punto son las desigualdades económicas. ¿Cómo le vamos a pedir a una mamá, que es una mamá autónoma, que es una madre soltera, que tiene 4 niños, que se dedique a ellos 10 a 12 horas al día, cuando tiene que trabajar, cuando tiene que subsistir, cuando el salario mínimo ahorita está en 200 pesos y eso alcanza para comprar la comida de una persona, 2 personas, y eso carga de estrés a todo el sistema y va a producir enfermedad, ¿sí? Recuerden que sí, siempre hay una conexión biopsicosocial. Lo biológico afecta a lo psicológico afecta a lo social, y ahí como es de 3 días. Otra situación puede ser, por ejemplo, en esto mismo de los trabajos. Aquí en Aguascalientes tenemos un grave problema de las empresas que están rotando personal. La rotación de personal produce patología mental gravísima porque no está respetando los ritmos normales de sueño. Entonces están entre cuido mi salud mental o cuido mi salud física. Sí, y es un debate muy, muy, muy difícil porque el entorno social no ayuda, y yo creo que está contribuyendo a la patología mental. Ahorita hablando de lo de la dislexia, yo lo que también he visto mucho en pacientes adultos diagnosticados con autismo, o incluso adolescentes ya casi adultos, es que también a ellos el diagnóstico suele ayudarles mucho a aceptar luego cosas que ellos creían que eran raros y que todo el tiempo fueron incapaces de adaptarse y demás, ¿no? En ocasiones no es que justifiquen su comportamiento, pero logran comprender cómo están funcionando, y eso ayuda mucho a disminuir la ansiedad en ellos y a poder integrarse mejor ahí por nada más apoyar un poquito a los diagnósticos, y que no todo tampoco es tan malo con ellos. Pero sí, obviamente un trastorno mental viene de la sociedad desde el hecho de que el DSM es un manual estadístico, y entonces se basa siempre en la norma,
y aquello que se excluye de la norma es lo que se considera trastorno, y siempre apelamos a las mismas esferas, ¿no? Que va a ser la laboral o académica, que tiene que ver con lo productivo y nuestro mundo capitalista, o con los otros, ¿no? La familia, la emocional y demás. Y ahí dentro de todo esto social hay una que es para el individuo también, cuando él se siente mal, le provoca malestar clínicamente significativo o ya problemas intrapersonales. Eso por un lado, ¿no? Entonces, desde el concepto del diagnóstico ya viene de la sociedad. Pero también cada vez más la neurociencia, que también tiene este estigma de que es un cerebro con el que naces y con el que mueres, y entonces todo está condicionado por los genes y demás, ha estado evolucionando mucho hacia la cuestión de la epigenética, ¿no? O sea, claro, nacemos con un cierto cerebro que viene por nuestra herencia, pero los genes que tenemos son capaces de activarse y desactivarse en base a cómo estamos interactuando con el medio ambiente. Entonces, tal vez yo tenga un cerebro que tenga herencia genética para un trastorno antisocial de la personalidad, pero mi ambiente es muy bonito, muy cuidado, y yo sea un excelente cirujano con toda mi falta de empatía por el otro, pero capaz de realizar los mejores procedimientos, ¿no? O tal vez no, tal vez mi ambiente fue demasiado violento, me cargo de estrés, aprendí a relacionarme con el otro a través de la violencia y me convierta en, no sé, cualquier narcotraficante, asesino en serie o otra cuestión. Entonces, ya la neurociencia justamente está también alejándose mucho de la psicofarmacología como una cura total, y acercándose mucho más a la psicoterapia como una cura, y utilizando la psicofarmacología nada más como dependiendo de la enfermedad, obviamente, pero como un tratamiento que pueda ayudar a que el paciente reciba mejor la psicoterapia y no como la cura definitiva, justamente a través de esto que estamos viendo, pero que, como digo, estamos viendo y estamos aprendiendo y descubriendo, no sabemos en realidad todavía para dónde vamos, ¿no? Estamos como ahí tratando de guiarnos. Ya llevamos mucho rato dando pues palos de ciegos en esto de la salud mental. Seguimos avanzando a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero sí, o sea, de la corriente que se creía más determinista, también ahorita le está cargando mucho el peso a la cuestión ambiental y social como el factor que influye en la aparición de trastornos mentales. Dice Shulhan, la sociedad del cansancio, tal cual, literalmente. Yo lo he podido percibir con indicadores bien precisos desde la lectura de este filósofo, presentes cada día en los consultorios, en el hospital de psiquiatría, atribuidos a lo económico, la deuda. Muy pronto se adjudican deudas, dobles trabajos, dobles empleos. Esto pues como parte del sistema ahí como laboral y de producción. Creo que voy a ser como muy general, pero ahí quizás se pueda profundizar más adelante. Otro elemento que se me hace que va casi de la mano es un dato que les traigo fresquísimo. El Hospital de Psiquiatría acaba de hacer otra área de urgencias en el área de psiquiatría. Entonces, cuando se decidió qué pacientes iban a estar en estas áreas, obviamente se optó porque hubiera un área para mujeres y otra para hombres. Ese fue el criterio como más natural, pero estaban queriendo dejar el área más grande o que le tiene más capacidad para los hombres, pero resulta que las mujeres, bajo mis datos muy empíricos así de mis cuadernos que tengo por ahí, ojalá un día pueda como sistematizarlos, pero a partir del 2012 el hospital cambió su manera de atender y su población, y ahorita ya atendemos más mujeres que hombres, cosa que no sucedía cuando yo les platicaba hace 25 años, no se atendía así. Eran prácticamente 10 hombres por 2 o 3 mujeres en mis tiempos, cuando yo llegué al hospital. Y ahora a partir del 2012 2 fenómenos, niños y mujeres. Entonces la mujer se está enfermando más, es pregunta, es porque son más. Las típicas respuestas que estás escuchando a lo largo del tiempo es que ya se informan más, ya tienen más derechos y por eso ya también tienen derecho a enfermarse, ¿no? Porque las dejábamos en clases, en casa, como que ellas no podían tener esa facultad ni siquiera para suspender un poco su labor diaria. Puede ser. Lo que acá hay que preguntarnos es qué pasaría si nuestra mujer se enferma en general.
están superándonos en todos, en las adicciones, en los trastornos de ansiedad, en la depresión, por supuesto, mucho por el cansancio. Entonces, mujeres muy ocupadas que empiezan a desatender al hijo también, igual que al padre, que siempre lo había hecho, pero el niño se está quedando en un tercer elemento que quiero poner en la mesa. Las crianzas, ¿cómo son ahora nuestras crianzas? Con muchas carencias afectivas y mucha soledad. Muchos niños creciendo solos bajo el abrigo del concepto de la guardería, cargados por personas que no tienen la sangre directa ahí, y el cuidado, y a veces ya ni el deseo de hacerlo, por el movimiento de ocupación que se está generando. También suena muy general, pero lo estoy poniendo en la mesa, hay por ahí más detalles. Y el tercero es, para mí, aquí sí voy a lo mejor a generar algún problema más, pero es para mí un poco también el crecimiento de las sociedades sin aspectos trascendentales, apoyándose todo completamente de la materia medible, cuantificable, y creo que ¿cómo decirlo? La sociedad ahora yo la percibo que le falta cielo un poco, hay mucha tierra y poco cielo, un poco en el sentido general, de un poco proyectar un poco más allá de lo que somos y no pensar en solo medir, por ejemplo, la palabra y sus formas, sino los efectos, por ejemplo, de lo que decimos en el otro, hasta dónde puede realmente trascender. En ese sentido, se puede por allá meter pues lo religioso y otras cosas, pero sí lo he tenido yo que plantear en mis apuntes por ahí, qué pasaría, y voy a soltar la locura, o sea, si hay alguna proporción directa entre la renuncia a las religiones y el aumento con las enfermedades mentales. Hay total responsabilidad de la sociedad y nosotros incluida en ella. Nosotros como terapeutas, hablando pues desde el enfoque que seamos, pues, pero finalmente como personal de salud mental o médico, ¿verdad? Frente a una persona que al parecer está manifestando sentir un trastorno mental, si decirlo ahorita por cuestión académica, lo nombremos así, todos somos parte de y todos influimos, con un comentario, con una apreciación, con una observación, con lo que vemos y dejamos de ver. Y es importante que veamos que las inequidades, la situación económica, o sea, en dónde está inserta esa persona, ¿no? Yo les quiero compartir un caso así muy rápido. Hace tiempo no me llegaba una persona como con esas características al consultorio. Precisamente no pudo quedarse internada en el hospital psiquiátrico porque no tenía una familia responsable. Pero es una persona que, 30 y tantos años, mujer, soltera, padres ya difuntos. Su padre desde los 6 años la violó primero y después durante toda su vida ejerció abuso sexual. Y entonces acaba de morir hace 6 años, su mamá en agosto, entonces trae los duelos, trae finalmente todo lo del abuso, cortada todos los brazos, abdomen, piernas, y pues ella ya ha tenido terapia electroconvulsiva. O sea, ha estado multitratada y a mí se me hace a veces muy injusto cómo una persona carga la responsabilidad de toda una sociedad y de toda una familia. O sea, no podemos ver, ella llega y me dice, bueno, pues yo vivo ya de la pensión de gobierno, de bienestar, por discapacidad, de la caridad de la gente, para que veamos como el contexto, así como muy aterrizado en un caso, ¿no? Y entonces la parte de la inequidad dice, pues yo pido limosna, literal, porque así es lo que vivo, no me quieren dar trabajo, porque si se me ocurre mostrar o traer una ropa distinta, pues se van a notar todas mis cicatrices de tantos años, y me dicen que tengo que tener un certificado médico que avale que yo no me voy a quitar la vida durante el trabajo. Entonces ha tenido múltiples intentos suicidas, y cuando te llega alguien así, ¿qué haces? ¿No? Bueno, yo ojalá incida en ustedes, porque independientemente de la edad que veo que tienen algunos, pues quiero creer que muchísimos son estudiantes, o sea, no me voy a ir con la gente que nomás los jovencitos, sino que también adultos estamos estudiando. Y
yo sí te pido que veamos a la persona de una manera más benevolente y amemos a nuestro paciente. Empoderar es llenar de poder a esa persona y devolverle el poder personal para poder ir reconstruyendo lo que se ha destruido por tantos años. Juntos, con lo que la persona sea capaz de ir teniendo, muy respetuosamente, no sin imposiciones. Sin embargo, también tienes que entender cómo no te vas a trastornar con cosas así y cómo poder prestar la parte espiritual. Yo no la llamo religiosa, yo les digo, no me interesa en qué carro te trepes, pero lo importante es que generes una conexión espiritual, o sea, con la finalidad de que hay cosas que no se tienen, o sea, a veces la persona no se va a poder agarrar de nadie, no cuenta con nadie, ni con nada, nadie cree en ella, así. Y entonces nosotros saben como instituciones que vamos a ver esa parte de cambios estructurales, pero ¿qué le ofreces tú a esa persona para poder ayudar a que se acerque o viva la experiencia de una salud mental? Que a veces habrá quien tal vez no, bueno, yo sí la creo pues como un estado de bienestar, porque lo he visto 1000 veces, pues en 20 años ha pasado miles de personas, me han regalado esa experiencia y también lo que decía Alejandro, la posibilidad de tú intentar ser mejor persona con ellos, porque te enseñan. Y entonces esa parte pues de que tenemos que ver pues que ese es un contexto y si aprendemos a leer a la gente, no nada más de tienes esto y estigmatizarlo, sino eres parte de un todo y cuando yo me entero de ese todo, juntos podemos ir en ese acompañamiento a tomar mejores decisiones que los ayuden a poder mitigar esa experiencia de trastorno mental. Muchísimas gracias otra vez a todos los ponentes por sus respuestas. Creo que hasta el momento seguro estoy de que hemos generado reflexiones muy importantes sobre la salud mental, sobre los trastornos mentales o la forma en la que vemos la anormalidad de las personas con las que convivimos día a día. Y ahora viene la pregunta estrella, ¿verdad? ¿Qué cambios estructurales son necesarios para reducir esta incidencia de trastornos mentales? Hemos estado planteando lo que le llamamos salud mental, o a mí me gustaría más bien llamarle salud psicosocial, con perspectiva de derechos humanos, que es a partir de este concepto de salud mental, en donde la salud es no solamente la ausencia de enfermedad, sino acceso pleno a derechos, se puede repensar mucho de lo que estamos viviendo. Yo veo dos grandes cosas que se pueden hacer. Cuando hablamos estructuralmente, y ya viene la ley, hubo una reforma a la ley de salud mental recientemente, donde hablaba que tenemos que empezar a cambiar nuestros servicios de salud a unos que involucren a la comunidad. Cuando hablamos de espiritualidad y hablamos de algo más allá, yo creo que se puede empezar por lo colectivo. La idea, el individualismo creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido, la idea de que tú eres especial, de que yo soy especial, de que tú puedes cumplir tus sueños y tú también, y si no los logran, pues entonces ahí ya estamos en una bronca porque todos nacimos para ser estrellas, en lugar de pensar en un proyecto colectivo que tenga que ver con ayudar a los que más lo necesitan y que nuestra chamba sea encontrar en qué somos buenos para ayudar a los demás, en lugar de encontrar para qué somos buenos, para lucirnos y ser pues estrellas, ¿no? Que eso es creo que un problema. Todo el mundo se siente estrella, todo el mundo quiere ser estrella y pues no, amigos, o sea, somos un friego, ¿no? Nadie va a ser, o sea, estamos en Aguascalientes también, tranquilos, ¿no? Sí, la neta, o sea, es que aquí vivimos como en un mundo donde todo lo que sucede aquí es como que es un mundo especial, no. Vean que estamos en un entorno mucho más grande territorial, hay grandes violencias que están pasando. Muy rápido, educación en temas de salud mental con perspectiva de derechos humanos. Dejemos de estar utilizando los medios de comunicación, los psicólogos, para repetir las mismas cosas que siempre decimos. Cambios en la formación universitaria. Ustedes no se van a enfrentar a un entorno de consultorio, ustedes se van a enfrentar a un entorno de calentamiento global, de desplazamiento. Bueno, la mayoría de ustedes no, van a tener su consultorio chido aquí en el norte y van a recibir a personas que están viviendo cosas de divorcios. Pero hay otras personas que van a vivir cosas como no tengo, o sea, estoy viviendo, soy un migrante y estoy en un contexto que me quedé a la mitad porque Aguascalientes es paso. Ustedes vean, en los trenes pasan un montón de gente ahí montados. Se requiere cambiar la formación de los psicólogos y psicólogas para incluir derechos humanos. Creo que los derechos humanos, cuando no lo conoces, se piensa como una serie de buenos deseos, no lo son, son la articulación de la propia ley, de la política pública. El no saber de derechos humanos implica no estar empoderado.
El empoderar también implica decirle al paciente, todo no esto es tu bronca, recuerda que también es porque aquí hay machismo, porque aquí hay esto, históricamente tu mamá tuvo que pasar por esto y tu papá era así y la chingada, pero esto todo tiene que ver con un contexto histórico. También Aguascalientes es el problema. También Aguascalientes es el problema y nunca vamos a hacer esa crítica institucional, no vamos a hacer esta crítica a nuestra cultura. Hay que recordar de dónde viene y qué es Aguascalientes, eso es importante. Cuando hablemos de cambios estructurales tenemos que repensar nuestra forma de posicionarnos, de qué pensamos que es normal, de qué pensamos que es mejor y que no es mejor. Otra cuestión estructural obviamente tiene que ver con el acceso a la salud mental a personas que viven en el margen. Me refiero a comunidades, me refiero a migrantes, me refiero a mujeres víctimas de violencia, me refiero a niños, niñas y adolescentes. Es decir, el acceso a la salud mental debe estar a la mano, ¿no? El tema de la dignidad, ¿no? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, uno de los grandes problemas asociados al suicidio es que las personas no viven vidas dignas. No viven vidas dignas. No se trata de que nosotros, hay que entender que las personas merecen vivir vidas dignas. Nosotros no somos salvadores de nada ni de nadie. Nosotros estamos buscando que se les restituyan los derechos para que las personas puedan vivir con una dignidad mínima. No es un asunto de milagro de llevarlos a que puedan vivir, a que puedan tener vínculos, sino es un asunto que deberíamos de aspirar todos y todas. Y finalmente un elemento estructural que yo estoy viendo que es muy importante es qué están haciendo las comunidades que están viviendo en resistencia. Yo tengo la oportunidad de ver sobre todo víctimas de violencia, por ejemplo de defensores de la tierra, comunidades enteras que viven alrededor de un río que están siendo amenazadas, desplazadas, asesinan a sus líderes, amenazan a los niños y niñas. Eso mismo que está pasando en Gaza, personas, está pasando en todos lados, está en Guerrero, está en Chiapas, está en todos lados y viene más porque todo tiene que ver con la disputa territorial. Y mientras nosotros estamos pensando cómo arreglamos esto para que nuestro campo invisible que pensamos que tenemos en Aguascalientes, ya ves que dijeron, no, ya nos blindamos, ¿no? Ya no van a entrar nada, lo feo de los Zacatecas, lo feo de San Luis, lo feo de Guanajuato, no vivimos en un campo invisible. Todo lo que tenemos aquí tiene que ver con un problema mucho más grande. Personas ya están viviendo eso, tiene que ver con el calentamiento global y tiene que ver con desplazamientos forzados y con limpieza étnica. Eso, cuando empecemos a ver ese tipo de cuestiones y empecemos a ver cómo ellos sobreviven, cómo construyen salud mental desde la dignidad, desde la fiesta, desde la resistencia, podemos empezar a pensar en otro mundo. Mientras, pues mínimo hay que cumplir con lo que se supone que deben de ser las instituciones que hicimos. Y ya después vemos eso otro, porque eso otro no lo vamos a poder parar, nos va a tocar verlo. Hay como muchos estudios respecto al poder de la comunidad. Estamos viviendo cada vez en una sociedad más aislada, más individualista, y eso es igual a patología mental, ¿sí? La religión, ¿por qué funcionaba? Pues no porque Diosito nos cuidara, bueno, tal vez sí, pero era porque te daba un sentido de comunidad. Por ejemplo, hay estudios en donde a las poblaciones indígenas norteamericanas que tienen un fuerte problema de alcoholismo y fuerte problema de juego patológico, se ha visto que las personas que están como más involucradas con su comunidad, más en la identidad de la tribu, son las que tienen mayores factores protectores para estas situaciones. O por ejemplo, en los entornos en donde mujeres de manera colectiva empiezan a cuidar entre todas, también eso protege bastante. Otra situación que puede llegar a cambiar son las intervenciones en la infancia temprana. Por ejemplo, yo quedé fascinado de que en Europa a las mujeres que acaban de tener un hijo se les dan 3 años de permiso pagado para que se dediquen plenamente al niño. Y luego se les da un kit con todo lo inicial, con cobijitas, con ropita para el niño, con alimento para el niño, y hasta la caja la puedes armar como si fuera una cuna. Entonces eso alivia muchísimo estrés y muchísima tensión. En algunos países como Francia, por ejemplo, lo necesites o no, te mandan una enfermera durante 6 meses que esté yendo cada semana para cómo vas, cómo te sientes, todo bien con el niño, mira, así se cambia, así se alimenta, así se debe de cuidar. Entonces ese tipo de intervenciones son altamente costo efectivas. El asunto es que no lo quieren hacer. ¿Por qué? Por políticas gubernamentales, o sea, que brille ahorita en el sexenio, pero no, a mí no me importa como gobierno lo que va a pasar dentro de 20, 30 años, me importa que brille ahorita, que salgan los periódicos
y que mi nombre quede así reluciente. Entonces, difícilmente las políticas de gobierno van a hacer impactos así como más prolongados. Esa podría ser un tipo de intervención. Otros tipos de intervenciones, pues es en cuanto a lo comunitario individual, las familias. Sé que es una recomendación bien sencilla, pero porfa a todos sus pacientes recomiéndenles que hagan por lo menos una comida todos en familia al día. O sea, no es mucho pedir, una comida en familia ayuda muchísimo para la integración familiar, para la comunicación, para que cada miembro de la familia se sienta visto, y es una comida. O sea, y hay familias que jamás hacen una sola comida juntos. O sea, no hay familia. ¿Sí? Entonces, intervenciones muy sencillas. No necesitamos así los cambios, bueno, sí los necesitamos, pero cambios pequeñitos desde nuestro entorno pueden tener repercusiones importantes. Sí, pues hace falta casi todo, ¿no? Estructuralmente. O sea, desde la educación sobre salud mental que debemos tener, no solamente el público en general, sino los profesionales de la salud. Muchas veces estamos muy mal educados o nos quedamos con lo que estudiamos en 1980 y ya nunca nos actualizamos, y esto va demasiado rápido. Hasta una ley de salud mental que regule muchas cosas, como decían los seguros, ¿no? Las discapacidades también mentales, los permisos para faltar al trabajo por problemas mentales, porque uno tiene que ir con la carga día a día, porque como no es algo que pueda ser medido de forma objetiva, no se puede considerar una discapacidad como tal, puede que lo estés fingiendo y demás. También la regulación de profesionales de la salud, como el caso que pasó con Marilyn Cott, pero muchos otros que con cualquier diplomado ya pueden estar dando asesoría psicopedagógica, y entonces están ahí trabajando con cerebros o vidas de personalidades de pacientes y están alterándolos y dañándolos más, ¿no? Pero hoy en día hay muchos cirujanos cosméticos que no son ni médicos, que son entrenadores, que son cosmetistas, y están realizando también intervenciones plásticas que quedan mal y que también están dañando a los pacientes, ¿no? Yo veo cada vez que llegan más alumnas con ácido hialurónico en los labios, con cuestiones de botox, en edades que no tienen y que les van a crear secuelas posteriores que también pueden comenzar a dañar su imagen y posteriormente su psique, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cuidar mucho más toda esta ley. No sé si está la ley de salud mental del DF, pero fuera de eso, bueno, del CDMX, pero fuera de eso no tenemos como una regulación de nada de esto, ¿no? Una duda también muy común en los alumnos es si saliendo de la carrera de psicología ya puedo dar terapia o si tengo que hacer una especialidad para dar terapia, y que legalmente puede darla sin salir de psicología si quiere, ¿no? No hay nada que se lo impida, o de otra carrera, sí. Pero éticamente sí habría que comenzar a considerar esto y habría que comenzar a estructurar, ¿no? Legalmente en educación, y como dicen también desde la cuestión de cómo tratamos al otro. De repente vemos a alguien que trata bien a las demás personas y decimos, qué buena gente eres, pero más bien eso debería ser como la base, ¿no? Tratar bien al otro debería ser la base y no una virtud de unas cuantas personas. Y no tratarlo bien por el temor a Dios o por el temor al castigo o por ver al otro, sino porque es un acto humano que debemos empezar a considerar. Yo también creo que la religión, yo no soy religioso, tampoco soy ateo, no soy nada. Sí, pero sí creo que la religión hacía mucho bien, ¿no? Y también se lo comento a los alumnos. O sea, tú no le puedes decir a una señora que vivió 80 años con el único fin de irse al cielo que eso no existe porque le derrumbas el mundo. Creo que la fe en algo más, el saber que no toda mi vida está en mis manos, sino que hay algo más que interfiere, ayuda mucho a reducir la ansiedad en las personas y nos ayuda un poco a manejar todo el estrés que sufrimos día a día. Yo tengo un escapulario y tengo amuletos. Tampoco soy supersticioso, pero me ayuda y es como ¿cómo se llama? Un perrito de apoyo o una mantita. A final de cuentas, cualquier estrategia que tengamos para reducir niveles de estrés y ansiedad, meditación, ejercicio, lo que sea, va a ir ayudando a la salud mental, y tampoco ser tan juiciosos y decir, es que eso no sirve, es que estás loco por ir con tal persona que te cobre 500 por leerte el tarot. Que digo, pues más allá de que sea cierto o no sea cierto, si a la persona no le está afectando, sino que le ayuda mucho a lidiar con su día a día, pues está bien, ¿no? Y bueno, también ayuda mucho con las adicciones, como decían, la cuestión de la creencia en Dios, ¿no? No por algo es parte de los 12 pasos que hay, el creer en un poder superior. No, esto de participar como después de tanta opinión me está sirviendo tanto a mí escucharlos, de verdad.
pero me está golpeando en lo afectivo también. Es que es una pregunta que pues uno como psicólogo tiene como la obligación constante de estarla haciendo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto que vemos? Simplemente, ya aterrizando en lo vil, hoy una persona va a batallar horrores para que lo internemos en el hospital de psiquiatría porque tiene que ir al seguro primero a que allá lo consideren como digno de que se pueda hospitalizar, ¿no? Si el doctor de urgencias no trae condiciones como también emotivas para ver algunos datos, pues le va a mandar una receta y se le va a complicar ir al hospital. Entonces hay tantas cosas ahí que se empiezan a mover que me generan a mí la maldita idea de que nos vamos a seguir enfermando más, cabrón. O sea, que es muy, o sea, yo veo el campo de los derechos que ahorita menciona el maestro Aurelio, y yo digo, ¿cómo vamos a generar ese sentido de derechos simplemente? O sea, con todo este bagaje que tenemos de información ya personal, de experiencia personal que cada uno tiene en lo político, en tu mismo entorno familiar, que ahorita vas a llegar y hay tantas cosas que resolver ahí en casa, con padres y madres que no se hablan, con este tipo de cosas ya en la vida diaria. Se me hace tan complejo informarnos, leer, acercarnos a otro tipo de cosas, sean religiosas, sea la terapia, pues vaya a la terapia por lo menos, no consuma arte, que era aquí pues mis apuntes, pero ya se me hacen los apuntes ya bien chiquitos. O sea, ¿cómo le dices de todos modos, cómo llegas a la gente ese clic, ese 20 que decíamos, de que el arte, de que el servicio a los demás es un camino? Lo que dice el doctor, coman juntos, chingados, o sea, por lo menos hagamos eso, hagamos cosas sencillas, pero no tenemos condiciones para generarlo, no las hay. En cada uno no las hay. Es muy difícil, y aquí que estamos en confianza, creo que me reduzco más bien a esa única propuesta. Es el psicólogo tiene que ser ese vato, esa mujer, esa persona, es que lo llamo como lo de género, ese vato y esa bata, o no sé qué rollo. Tienen que ser esas personas que neta digan, ahí va un psicólogo, ve cómo habla, ve cómo vive. Decía Rita hace ratito esa palabra que ya da miedo usarla, ¿no? Pero mira cómo ama ese vato, o sea, cómo se dirige, es más, cómo se viste, o sea, se nota quién es el psicólogo. Yo me acuerdo mi hermano, el más grande, de una familia de 8, que traía la barba como el maestro Aurelio. Notabas que era un vato universitario, rojillo, por cómo hablaba, por cómo se vestía. Ahorita la barba es una moda, ¿no? Pero en ese tiempo notabas al universitario, o sea, su discurso un poquito se movía por un lado, eran muy rebeldes, hablaban de una manera diferente. Pregúntale a mi hijo que va a la universidad, ¿no? Él te dará una opinión diferente. Hoy no hacemos diferencia con nuestros discursos, incluso no hablamos, no desquitamos lo que le cuesta a la sociedad ser universitarios, ser personas preparadas. Entonces sí recurrir como elementos humanos de servicio, de atención a los demás, pero para eso sí se requiere entrarle, yo pienso, a procesos de transformaciones internas, individuales, ponerse a revisar seriamente cómo estoy planteando mis nociones de derecho, de acompañamiento, de terapia, del decir, de lo que hago con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos. Entonces me lleva mucho a pensar que se corre el abuso de siempre tener la solución hacia afuera y nunca estar tratando de hacer una revisión interna. Entonces hay de los psicólogos que no sean congruentes, porque estamos jodiendo todo esto más, porque somos esos, para mí somos esos eslaboncitos que pudieran de pronto la gente sostenerse en algún sentido, ¿no? Darle perspectiva a lo que esa persona está viviendo. Pues déjate acompaño, déjate, digo, pero
Si estás en la terapia crudo, dando terapia como ahí sacado de onda también y con estas incongruencias, yo pienso que, y la verdad se da, y es lo que siento que veo a veces tan complejo, quienes nos dirigen, en los términos estos religiosos en general, no porque esté cargado allá, pero en general, ¿cuándo nacerá otro Buda en alguna parte del mundo? O sea, alguien con quien creas. ¿Quién cree ahorita en los líderes que tenemos? De verdad, o sea, que tú digas, el presidente de nuestro país, hay que confiar en lo que él nos está guiando, diciendo. O algún líder espiritual, se fueron muriendo, se están muriendo, ya no hay figuras. Alguno que otro filósofo que está a punto de morir, pero no hay quien tú te derrames un poco en decir, a ver, déjame, sigo un camino en algún sentido. En tu casa tu figura de padre pues a veces está y a veces no está, de la madre también, estamos ocupados, y en este elemento también ya queda mucha flojera ya hablar del teléfono, ¿no? Entonces yo lo que pienso es en concreto qué hacer ante estas cuestiones, qué cambios, y yo me iría más por, creo que lo que nos ayudaría en estos tiempos es más bien qué dejar de hacer, más que estar preguntarnos en qué hacer. Creo que si todos empezáramos como incluso hasta comer menos, produciríamos un poco de menos basura y como estar más en la casa y salir menos, o sea, generaremos un buen de cosas que a lo mejor podrían aquietar o apaciguar, diría mi abuela, un poco la dinámica que estamos viviendo, ¿verdad? Creo que estuvo un poco disperso, pero más afectivo, pero va por ahí mi aportación ahora. Cambios estructurales. Yo creo que el enfoque sistémico a mí me ayudó a ser minimalista. El enfoque sistémico dice, vamos a pensar en el cambio mínimo necesario con el que podamos empezar. Y entonces, no nos la tenemos que quebrar tanto nosotros, bueno, a nivel terapéutico, sino el paciente es el que tiene las respuestas. O sea, tú no te sientas omnipotente, sino la persona, desde su realidad y sus posibilidades. Hay una pregunta bien padre que dice, en las próximas 24 horas, ¿cuál es el cambio mínimo necesario que te dará noción de que estás avanzando? Y dicen unas cosas preciosas y maravillosas. Y que entonces son muy sencillas, pero accesibles para el paciente, para la persona. Yo diría que devolviéramos la responsabilidad primero a nosotros, desde lo que estamos haciendo. Estructuralmente sí, pues desde la universidad, si cada persona responsable desde donde está se la pregunta, todos avanzaríamos. Entonces, efectivamente lo que acaban de decir, muy valioso, desde los programas educativos, o sea, nosotros que somos pues los psicólogos, ¿verdad? O todo el gremio que se está formando, y que se supondría que junto con la parte médica todos somos de los responsables, algunos personajes de la salud mental, es ilógico que los programas de estudios no cambien y sean iguales por miles de años, de verdad miles de años, o sea, 20 y tantos, 30, y es el mismo. No puede ser. O sea, tendría que haber revisiones muy periódicas, pero muy prontas, para ver cómo están los ajustes. Lo que decía Aurelio de la violencia, bueno, nosotros trabajamos con personas justamente marginadas, o sea, son servicios de salud, y no privados, pues públicos, y entonces sí vemos violencia. Yo tengo hasta pacientes militares, también del narco, o sea, entonces ves que, ¿sabes qué? Te voy a traer a los niños que la mamá, el esposo la quemó y la vio quemarse enfrente, o sea, vemos casos así, pues, o sea, no es como de, ay, el rosa, y aún en la high society, ¿verdad? También se ven cosas bien gruesas, ¿sí? Y entonces, y muy locas y muy distorsionadas, muy surrealistas por este afán de la pantalla social. Y entonces también se ven, y entonces está el ludópata porque tiene lana para gastar, la adicción al juego, el otro pues ni tiene, entonces pero es mejor los 10 pesos para la marihuana y el cristal, o sea, en todos lados se va a ver casi lo mismo en distintas matices, pero sí se ve. Y entonces es importante entender que hay mucho que cambiar, sí, pero no te agobies con lo macro, empiézale contigo. Y desde ahí empieza a construirte, desde tu salud mental. ¿Qué sí tengo que hacer yo para estar mejor y poder ofrecer algo mejor?
la parte de buscar unir, pero ahí es que cada persona identifique cuál es el cambio mínimo necesario que puede empezar a hacer para acercarse a eso que quiere. Y la gente va a buscar las maneras, ¿sí? Va a buscar las maneras y nosotros estar ahí en esa contención. A nivel institucional, pues yo también, bueno, vengo por parte, como dicen, del ICEA, de una clínica. Me da gusto que ahora empiecen el interés, porque la verdad no había, en la parte de salud mental. Mucha presión para que se visibilice, para que se dé, y que bueno, ya están contratando más psicólogos, excelente. Ahí vamos, porque ni siquiera nos volteaban a ver. Y entonces, hasta desde las capacitaciones, y sí tenemos que combatir mucho la estigma. Ahorita también se está poniendo de moda la terapia, ¿sí? Pero que ojalá no lo vean como moda, sino como una necesidad. Tengo yo psicólogo, ¿tú también llevas? Ya no les da vergüenza, a otros todavía, pero que no lo veamos como una moda, sino como una necesidad para poder liberar estrés y tensión, abrazar mejores hábitos. En general todos sí o sí tenemos que hacer ejercicio, mejorar nuestros hábitos alimenticios, ¿sí? Tener momentos de descanso, de esparcimiento y diversión, o sea, buscar un equilibrio en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Y desde ahí reduciremos obviamente lo malo. El enfoque sistémico, la hipnosis clínica ericksoniana, o sea, voltea a ver, a diferencia de otros enfoques, no el trauma, sino el recurso, la fortaleza de. Y entonces tenemos que buscar eso, desempolvar eso, que todos somos capaces de generar, la parte buena. Y que entonces, cuando decimos, híjole, me cuestiona mucho, sí, síguete cuestionando para seguir mejorando. No nos quedemos dormidos. Sociedades como las del 68, los movimientos estudiantiles que daban miedo, pero que nos impulsaban tanto, las sociedades parecen dormidas y anestesiadas. Y entonces dejamos de voltear a ver muchas cosas y se está enfermando, sí. Los fenómenos ahí están. Las muertes no crean que es nada más afuera, como dice Aurelio, no es que esté blindada, no. O sea, bueno, los que estamos en consulta y con ese tipo de cosas tan cercanas, los muertos están ahí a la orden del día, decapitados, violaciones, el narco, muchas cosas que hoy es allá afuera, pero que la sociedad nos obliga mucho a no ver, a callar por temas políticos. Pero ahí está, en el consultorio escuchamos muchas cosas muy aberrantes, cosas que esto estamos viviendo. Tengo pacientes militares que me ponen al día de lo que a veces no quisiera oír yo, pero digo, eso estamos viviendo, sí, me lo recuerdan, ¿no? Muy seguido. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Imagínate el militar que vive tantas cosas tan difíciles, sabes que maté a tantos, maté esto, maté lo otro, o sea, ¿cómo ayudar también a que la persona, pues, ve realidades que enferman, que no quisieran voltear a ver? Entonces, ser ejemplo, yo me quedaré con esa palabra, ser ejemplo. Ahora me voy a permitir pues abrir el micrófono para saber si alguna de las personas del auditorio tiene alguna duda, que no dudo que sí las haya, y pues ya sea que la dirijan a alguno de nuestros ponentes específico o que alguno lo quiera responder. No sé si las chicas nos pueden ayudar a más o menos elegir quiénes, bueno, sobre todo elegir porque veo muchas manos levantadas, entonces me gustaría ayudar a darles orden, ¿no? Quería preguntar, porque me llamó la atención cuando dijo Alex de que en el 2012 fue cuando se notó que hubo como este repunte en mujeres y niños hospitalizados en el psiquiátrico, y me llamó la atención porque me hizo un clic así como que me remontó a también ver una estadística que también en el 2012 fue cuando fue un repunte en los suicidios en el estado, pasó de 60 y tantos a los 100 y tantos que están habiendo desde entonces. Entonces como que me hizo pensar, ¿por qué el 2012, no? O sea, no sé si ustedes tengan como alguna noción de, pues, incluso del contexto histórico de aquel entonces, o si en ese momento fue como algo que se haya como desencadenado, pero ¿qué pudo haber pasado a nivel como sociocultural e histórico en el Estado que pudo haber detonado como todas estas manifestaciones de, pues, digamos, psicopatologías para que pudiera como entonces estallar en ese año, pues, ¿no? Porque no creo que haya sido ese año específicamente, sino como un cúmulo de cosas que fueron pasando, ¿no? Pero no sé si tengan como algo pensado al respecto. Sí, pues es que en el 2012, acuérdense que hubo una crisis global económica en el 2008, que fue en Estados Unidos, fue la ruptura de la que le llamaron la burbuja inmobiliaria, que tenía que ver con la idea de los préstamos y la idea de inflar la economía para que todo el mundo sintiera que podía ser rico. Truena en el 2008 y comienza obviamente una especulación que implica el movimiento de empresas a diferentes regiones en México a partir del Tratado de Libre Comercio que empieza en el 94, y esto, o sea, nos empezó a llegar el Tratado de Libre Comercio que le pasó en Juárez. ¿Se acordarán lo que pasó en Juárez cuando en los 90s llegan las maquiladoras y se ponen ahí lo que le llamaron las muertas de Juárez y todo este fenómeno?
que le llaman, como decías tú, la sociedad del cansancio. A Juárez le dicen la ciudad dormitorio, porque la gente básicamente va a su casa a dormir y regresa a trabajar a Nissan. ¿Me explico? No solamente eso, sino que ahí fue la época de Calderón. No se nos olvide, por favor, a nadie se le olvide que la ONU solamente ha hecho un reporte sobre una región en México donde hubo tortura sistematizada del 2010 al 2014, se llama Aguascalientes. Lo vinieron y lo presentaron aquí es donde se hubo tortura de manera sistemática, y esa tortura son formas de control territorial que usan los estados para poder dar preferencia a el extractivismo de agua que está haciendo Nissan, la promesa de muchos empleos que tiene que ver con empleos precarios, con la promesa de eres joven, te traigo, te voy a pagar 30,000, a la madre, y luego ya cuando no me sirves te mando a la fregada. Y obviamente los modelos universitarios, a ti y a mí nos tocó una universidad completamente distinta, donde se volvieron neoliberales y la idea era, pues hay que ponerle más puntitos a las cosas, y entonces ya los profes no son profes, son personas que tomaron la clase antes y ahora van a venir a repetirla. Y entonces los programas de estudio ahora tienen que estar súper especializados para que tú sepas qué hacer si en caso de que falte yo, y para si faltas tú, pues que lo puedas hacer tú. Y entonces empezó a homogenizar, y es un proyecto de nación que no se puede explicar desde Aguascalientes, se tiene que explicar de manera contextual, se tiene que explicar de manera histórica. También hay que entender que lo que hemos visto es, a partir de esto, movimientos sociales como el de mujeres, como el de los sindicatos, como el de las personas racializadas. Esto genera resistencia, y luego viene algo que los sociólogos le llaman el backlash. El backlash es, muchos derechitos, mucho querer su visibilidad, y ahora viene una contra... Es lo que estamos viendo. Yo acabo de venir yo no sabía, el país con más psicólogos por persona es Argentina. ¿Dónde está Argentina? Acabo de estar ahí en Buenos Aires, yo no me enteré eso hasta que me senté ahí, todos hablando en psicoanálisis, ¿no? Imagínate. ¡Ta madre! Y luego imagínate. Fue una convivencia hermosa. Yo dije, bueno, vatos, no están explicando nada. O sea, se la pasan como, y bueno, y la madre, y la especulación, y yo veo eso desde otro lado, y la madre... El problema es que dejamos de ver los problemas. El problema es que nos metimos a un asunto de especulación cuando el problema lo teníamos aquí, así en la jeta. No, espérame, el psicoanálisis. No, espérame, va científico, el conductismo. Ya fue. El problema es completamente contextual. Se entiende de lo que está pasando. Si vemos regionalmente, Guanajuato explica Aguascalientes. Recuerden que Guanajuato empezó con más suicidios primero y luego fue Aguascalientes. Y a Guanajuato tiene un proceso muy similar al corredor industrial y todo eso. A todo le echamos la culpa del suicidio, el agua, las familias, la religión, menos a Aguascalientes. Y eso es lo que pasa, que Aguascalientes es un proyecto de desplazamiento, de control territorial y de plusvalía que se nos viene la gentrificación, lo mismo que está pasando en Oaxaca y todo eso, y personas que tenían acceso a servicios de salud porque vivían cerca del centro, ahora se están empezando a ir al margen. Que sigue adicciones, que sigue violencia, que sigue radicalización y bueno, un montón de cosas más que ya les tocará a ustedes, chavos, lidiar con ellas. Hablaron sobre algo como una normalización, ¿no? Para hablar de algo del lenguaje, para transmitir todo lo que estamos hablando. Y esto de la capitalización de la salud, y llamamos al DSM, como me voy a atrever a decirlo, como una Biblia para los profesionales de la salud mental, que está hecha por gente blanca anglo, que no toman en cuenta la cultura, ni la filogenética, ni la epigenética de la cultura, ni del mexa, ¿no? O sea, ¿por qué no existe un DSM mexicano? O sea, entiendo de que la cultura mexicana no nos gusta hacer innovación, ni investigación, ni desarrollo, ¿no? Somos muy buenos ejecutadores, pero no somos nada creadores. Entonces, hablar de ponernos de acuerdo de que es un trastorno, tomando en cuenta una referencia de la que no conocemos y de la que no vivimos y de la que no contextualizamos, creo que también podría llamarse un trastorno, ¿no? Es tomar en cuenta un trastorno del que no conocemos y le llamamos un trastorno a lo que no nos corresponde.